noches, jóvenes, bienvenidos a la clase número 20 del día 4 de noviembre del 2021. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir con el tema de proporcionalidad, con el aprendizaje esperado que tenemos pendiente del tanto por ciento y la cantidad base en problemas de porcentajes. Para el día de hoy vamos a ver la lección número 27 de su libro de texto, para lo cual les pido, como siempre, que tengan a bien tener su material cerca, su libro de texto, ya sea físico o por medio de Conalitech, de manera electrónica, para que sigan conmigo la lección y así puedan entenderla y poderla realizar, así como entregar de manera oportuna este trabajo que está pendiente para esta semana que ya está próxima a terminar. Les quiero ofrecer, como siempre, en el Jamboard que ya tenemos costumbre de manejar, donde tengo cargado ya las dos páginas de la lección que vamos a ver el día de hoy dentro del archivo apuntes de clase del día 4 de noviembre de 2021, que está publicado en Classroom, donde ustedes pueden tener acceso a estos apuntes y de ahí tomar nota de esta lección. Les recuerdo que en el momento que lleguemos nuevamente a estar en clases presenciales, todos estos apuntes de clase deben de ustedes de tener sus propios apuntes en su cuaderno de trabajo, ya que se los voy a pedir cuando estemos ya en clases presenciales. Es importante que lo tengan presente y que lo tengan así adecuado. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con copias o trabajan con impresiones, y como siempre les he comentado, esas impresiones, esas copias deben de ir pegadas al cuaderno, porque ahí es donde se están revisando precisamente todos estos temas. Lo único que debe de estar resuelto por propia mano en algo distinto que sea su cuaderno de apuntes sería su libro de texto. Sería lo único que tendrían aparte. Todo lo demás tiene que estar integrado dentro de su cuaderno de apuntes. Bueno, vamos a empezar con la lección número 27. Se llama terrenos sembrados. Voy a hacer un acercamiento para poder leer qué es lo que nos piden en esta lección y empezar a resolverla. Voy a cambiar de tinta, un rojo, para que se pueda ver mejor. Bueno, dice así: analiza la información y responde o haz lo que se pide. El texto dice así: Julián, Arnulfo y Catalina sembraron en sus terrenos distintas variedades de maíz. Cada uno destinó el 35% de la superficie de su terreno a la variedad A, el 15% a la B, el 5% a la C y lo demás al maíz tradicional. Los siguientes rectángulos representan los terrenos. Marca la parte que se destinó a cada tipo de maíz. Y aquí podemos ver los terrenos de Julián, Arnulfo y Catalina. Tratar de hacer un mayor acercamiento porque los terrenos están, sobre todo aquí el que dice Julián, está muy chico. Y es importante que lo podamos apreciar. Porque las preguntas que vienen aquí abajo dice así: ¿quién destinó más superficie a la variedad A? ¿Quién destinó la variedad A una fracción más grande de su terreno? Y bueno, aquí ya sería otro punto. Vamos a resolver primero esto. Bueno, primero nos piden marcar la parte que se destinó a cada tipo de maíz. Entonces vamos a ir anotando, o bueno, voy a subrayarlo porque ustedes ya deben de verlo así. Eh, Cada uno destinó lo mismo, eso es para empezar. El 35% fue destinado para la variedad A, el 15% para la B y el 5% para la C. ¿Sí? Tenemos tres tipos, bueno, y el resto para maíz tradicional, ¿no? Pero de este terreno vamos a empezar a hacer esas divisiones. Voy a ir apuntando aquí al ladito pues, su representación directa. Por ejemplo, para el maíz A, dice el texto que destinan el 35%. Pero nosotros sabemos que el 35% se puede representar como una fracción decimal.
perdón, sí, una fracción decimal, eh, dado que vamos a marcar figuras geométricas. Entonces el 35% equivale a 35 partes de 100 partes posibles. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Esa es la fracción que nos resulta del porcentaje. Como ustedes saben también, las fracciones, hay muchas fracciones que son fracciones equivalentes. Esta fracción la podríamos simplificar, pero vamos a ver primero si nos conviene. Los terrenos, si se dan cuenta, ya tienen una predivisión. Esa división que tienen los terrenos están, por ejemplo, el de Catarina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El de Arnulfo está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También está en 10 partes. Y el de Julián 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego hacer una división en la mitad para hacer otros 10 que serían 20. ¿Sí? Bueno, independientemente de estas divisiones que son divisiones base que nos dan, pues evidentemente no puedo trabajar con una figura con un denominador de 100 porque tendría que dividir en 100 partes estos terrenos. Así que primero vamos a calcular los demás para ver qué fracción nos conviene más manejar. Vamos a el maíz tipo B y el maíz tipo C. Para el maíz tipo B tendríamos un 15%, que como ustedes saben representa la fracción 15 centésimos. Y para el tipo C es un 5%, que nos representa una fracción de 5 centésimos. Vamos a ver todas las simplificaciones que se pueden hacer para ver qué es más conveniente. Ya vimos que está básicamente dividido en 10 partes, pero difícilmente vamos a poder sacar décimos de 35 centésimos porque el 100 sí lo podríamos dividir, pero el 35 no. Sin embargo, termina en 0 y en 5 los números, así que se pueden dividir entre 5. 5 entre 35 me daría 7 y 100 entre 5 me daría 20. Entonces aquí tengo 7 veinteavos. Ya vimos que estas divisiones son 10, pero si yo trazo una línea al centro, pues estoy trazando veinteavos, ¿no? 10 y 10, 20 partes iguales. Así que tengo veinteavos, de aquí también podría tener veinteavos. Entonces ya con esto ya podría marcar lo que le corresponde al maíz tipo A. Para la siguiente fracción tengo 15 centésimos. También puedo dividirlo entre 5 porque termina en 5 y en 0. Y esto me daría 3 veinteavos como simplificación. Y por último también divido entre 5 y me daría un veinteavo. Entonces todos son veinteavos. Convenientemente podemos dividir los tres terrenos en veinteavos. Voy a marcar aquí esta división para que se note. Y empezar a repartir, ¿no? Primero tenemos 7 veinteavos para el maíz tipo A. Vamos a empezar en orden. Vamos a empezar desde lo de Julián. Está muy chiquito aquí para verlo, pero espero que ustedes sean pacientes y traten de visualizarlo en su libro. Me estén siguiendo en su libro para que entiendan qué es lo que estamos haciendo aquí. Voy a tomar 7 partes de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, hasta aquí tendría lo que sería el maíz tipo A. Voy a hacer un trazo más o menos así. Se me hace que no me va a quedar bien así. Lo voy a hacer nada más de otro color para que se distinga.
Ahí está. Y ese sería el tipo A. Lo mismo puedo hacer para Arnulfo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tendría también lo que se siembra del maíz tipo A, que me representa el 35%. Entonces también le ponemos aquí que es A. Y para Catalina hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos también aquí 7 veinteavos, que como ustedes ya se dieron cuenta, es lo mismo o me representa lo mismo que el 35% de todo este terreno que está dividido en veinteavos. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo aquí el 35% de los tres terrenos o el maíz que se siembra tipo A. La siguiente fracción, se me va mucho la página, perdón, es 3 veinteavos. Entonces voy a tomar nada más 3 veinteavos, que son estos tres que me sobran aquí. Más que vamos a hacerlos ahora de color verde para que se vea la diferencia. Y ese es para el maíz tipo B. También en el terreno de Arnulfo son las mismas partes, también son 3 veinteavos, porque estamos hablando de porcentajes y hablamos de fracciones. Y las fracciones están relacionadas con las partes en las que se está dividiendo el entero. No está relacionada con el tamaño del entero. ¿Sí? Las tres figuras me representan un entero. Ese es un entero, ese es un entero y ese es un entero. Claro, las dimensiones de esos enteros son más grandes si yo las midiera con unidades. Pero recuerden que el concepto de fracción para estos casos, fraccionar o dividir, no necesariamente tiene que ver con unidades de medida. Es decir, no estoy yo interesado en saber cuántos metros cuadrados tiene o cuántos centímetros o cuántos hectáreas. No, no está relacionado así, sino en cuántas partes se está dividiendo. Y eso no, la ventaja de manejarlo así es que no necesariamente tenemos que saber las medidas. ¿Sí? Si yo les dijera el 50% de, no sé, de una coca de 3 litros, pues el 50% es 1.5 litros, ¿no? Pero si yo les dijera, bueno, el 50% de una coca de 600, pues son 300 mililitros. O sea, a final de cuentas son cantidades diferentes porque una son 300 mililitros y la otra es litro y medio. Pero las dos representan el 50%. Espero que se capte esa diferencia, ¿no? Entonces ya tenemos, voy a marcar aquí nada más para el terreno de Catalina, el maíz tipo B. Y por último, el maíz tipo C, que me representa un veinteavo de toda esta fracción, que vendría siendo nada más este cuadrito de aquí. Entonces voy a marcarlo con amarillo. A ver si no está muy feo. Pero bueno, no tengo otro color. Voy a tener que marcarlo así. Sería la parte que le corresponde al maíz del tipo C. Y aquí voy a agarrar también esta parte. Este es el tipo C. Si se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo en las tres figuras, aunque los tamaños sean diferentes, pues las partes son exactamente las mismas, ¿no? Que es lo que importa. Bueno, ya hicimos ahora sí las divisiones, ya tomamos, ya marcamos en la parte que le corresponde a cada tipo de terreno para los tres tipos de maíces. Obviamente el resto sería el resto de maíz tradicional que se siembra en estos terrenos, ¿no? Bueno, ya estamos aquí definidos. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Quién destinó más superficie a la variedad A?
más superficie. Fíjense la pregunta, superficie. Superficie ya está hablando de cantidades, está hablando de metros cuadrados, de hectáreas, de centímetros cuadrados, ¿sí? Unidades cuadráticas. Y evidentemente, pues aquí hay que ver el tamaño. Y entre los tres terrenos con color azul, o cian, que tiene la letra A, pues el más grande es este de aquí. Entonces Catalina, voy a poner nada más C de Catalina, sería la que tiene mayor superficie de la variedad A. Luego dice, ¿quién destinó a la variedad A una fracción más grande de su terreno? Pero fíjense la pregunta, una fracción más grande. Aquí cuando me preguntan fracción no me están preguntando superficie, me están preguntando la parte proporcional del terreno. Y los tres, como dice aquí el texto, utilizan el 35%. O sea, que están utilizando 7 veinteavos de este terreno. Quiere decir que ¿quién destinó la fracción más grande? Pues ninguno. Bueno, voy a poner así nada más, ninguno. Todos destinaron lo mismo. ¿Sí? Ninguno porque todos destinaron lo mismo. Sí, espero que se entienda aquí la caligrafía horrible que tengo, pero bueno, les comentaba que yo dibujo y escribo con el mouse, entonces se me dificulta bastante. Bueno, entonces aquí ya creo que quedó claro. Vamos al inciso D, que dice, anota los datos que faltan en la tabla. Los terrenos de Julián, Arnulfo y Catalina miden 2.700 metros cuadrados, 7.200 metros cuadrados y 16.200 metros cuadrados respectivamente. Aquí ya nos están dando las medidas. Evidentemente tenemos tres diferentes tamaños de terreno. Aunque tengamos los mismos porcentajes de fracción, esos porcentajes son proporcionales. ¿Sí? Recuerden que el tema que estamos viendo es proporcionalidad. Y la proporcionalidad tiene que ver, yo les había comentado, es la relación de una cantidad con respecto a otra. Y este tamaño de cajón o de marco o de recuadro o rectángulo que dibujé aquí, con respecto al tamaño completo del rectángulo naranja, es de la misma proporción que este con respecto a este, si se dan cuenta. Este tiene este tamaño y agarramos esta partecita de aquí. Si yo lo extrapolo a este otro tamaño, imagínense que son copias fotostáticas. De aquí para acá se hizo una ampliación. Entonces esta ampliación es proporcional a su tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que se entienda. Se los voy a poner más claro, miren. Voy a hacer un dibujo, nada más para que se entienda. Yo tengo aquí, por ejemplo, este recuadro. ¿Sí? Este recuadro de aquí, si yo hago una copia, aquí estoy haciendo una copia exacta del recuadro, ¿sí? Si yo quisiera hacer una ampliación del recuadro, no digamos de qué tamaño, nada más que sea más grande, yo no lo puedo tomar de estas orillas ni de estas orillas, ni de esta otra parte. Si se dan cuenta, la flechita del cursor cambia a una flechita en dos direcciones, horizontal y vertical. Pero cuando me pongo en una esquina, cambia el tamaño a un tamaño diagonal. ¿Esto qué significa? Si yo jalo este cuadrado hacia arriba, pues se forma o se deforma la forma original. Se hace más grande, sí, pero no tiene la parte, no forma parte proporcional. Porque si se dan cuenta, esta base mide lo mismo que esta otra base. Y la altura pues mide diferente, pero no aumentó proporcionalmente. ¿A qué voy con proporcionalmente? Pues que aumenten las dos partes o los dos lados del cuadrado en la misma medida o en la misma forma. Entonces esto no es proporcional. ¿Qué pasaría
si ahora en lugar de hacerlo hacia arriba lo hago hacia un lado, pues pasa lo contrario, ¿no? Estoy aumentando este lado de aquí, pero el alto del cuadrado lo estoy manejando igual. Tanto así que estoy cambiando de tamaño de figura, de un cuadrado a un rectángulo. Pero ¿qué pasaría si en lugar de hacer esa ampliación de esta manera, lo hago agarrando esta esquina de aquí? No voy a poder hacerla con esta, lo voy a tener que hacer así. Y hago la ampliación de esta forma. Si se dan cuenta, el cuadrado aumentó de tamaño, pero fíjense que aumentó en los dos lados. Sigue siendo un cuadrado, pero más grande. A esta forma de aumentarles el tamaño se llama proporcional. Por eso en Word o en Excel o algún programa que ustedes manejen, donde hacen dibujos geométricos, cuando los hacemos, o incluso imágenes que ustedes puedan llegar a tener, cuando ustedes arrastran, jalan la imagen de manera horizontal o vertical, van a deformar la imagen. Pero si lo hacen desde una de las esquinas, el aumento que están haciendo es proporcional. Fíjense ahora, vamos a suponer que creo que no se puede hacer más chico, pero voy a intentarlo. Agarro la misma esquina, pero ahora lo voy a ir cerrando, lo voy cerrando, miren. De tal manera que ahora hice el mismo cuadrado, pero más pequeño. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está. Tengo los tres cuadrados, pero uno más chico que el otro. Y los tres son proporcionales. ¿Por qué? Porque aumentan en la misma proporción sus lados. A esto me refiero cuando hablo de estos terrenos. Las partes que estamos tomando son proporcionales al tamaño del terreno general. Pero ahora me van a preguntar o me están preguntando ya con medidas. Es decir, me van a dar las medidas de los tres terrenos para que calcule no la parte que estoy tomando, sino la superficie que estoy ocupando. Por eso aquí en la tabla dice superficie sembrada de Julián, que aquí tengo los terrenos de Julián, mide 2700 metros cuadrados. Aquí viene el total, 2700 metros cuadrados. Y luego me piden aquí los porcentajes. Para la variedad tradicional es el 45%, la variedad A 35%, la variedad B 15%, la variedad C 5%. Este 5, 15 y 35 ya lo habíamos conocido porque son los datos que vienen aquí, 35, 15 y 5. El que me faltaba era este de aquí, que es el resto, ¿sí? Obviamente para los tres terrenos hablamos de los mismos porcentajes, porque así denota o así lo marca el mismo problema. Pero a pesar de que sean los mismos porcentajes, nos van a dar diferentes superficies porque esto va a variar conforme el tamaño total vaya variando. No sé si me explique. Ahora bien, ¿cómo calculamos el porcentaje de un número fijo? Ya les había comentado que para calcular, por ejemplo, 2700, que es el total, le quiero calcular, vamos a empezar por el 45%, lo tengo que multiplicar por su representación decimal, no por este porcentaje 45. El 45%, les recuerdo, 45% es igual a escribir el mismo número, 45, sobre 100. ¿Sí? Y 45 sobre 100, si ustedes hacen la división, les va a dar 0.45. Entonces yo 2700 lo tengo que multiplicar por 0.45. Al hacer esta multiplicación, lo que nos va a arrojar o lo que nos va a dar como resultado va a ser 1215.
Ya no voy a hacer la operación porque, como les había dicho anteriormente, aquí son metros cuadrados y aquí también son metros cuadrados, y esto no tiene unidades porque es un porcentaje. Porque ya yo estoy suponiendo que ustedes estas operaciones ya las saben hacer, ¿sí? Y no quiero entretener más o darle más tiempo al video del que merece, porque ya son operaciones que ustedes deben de dominar. De todos modos, si alguno de ustedes sigue batallando con esas operaciones, lo vuelvo a invitar a volver a ver los primeros videos que yo les grabé, donde vienen los procedimientos para hacer estas multiplicaciones o hacer las divisiones, suma de fracciones, resta de fracciones, donde yo les explico todo eso. Eso de hecho lo vimos en la primera parte, que fue de nivelación antes de empezar el trimestre, donde ustedes tenían que recordar esas operaciones básicas. Pero los invito a que las sigan practicando, ¿no? Entonces aquí tenemos 1215. Habíamos dicho que metros cuadrados. De la misma manera, ahora voy a calcular el 35%. La diferencia es de que ahora, en lugar de tener aquí el 0.45, lo voy a escribir de este lado. Ahora tengo el 35%, que me representa en fracción 35 sobre 100. Y esto, a su vez, al hacer esta división, me va a dar 0.35. Y ese es el factor por el cual yo tengo que multiplicar. El siguiente porcentaje es el 15%. El 15% también, en fracción, sería el mismo número 15 dividido siempre, porque son porcentajes, entre 100. Por eso se divide entre 100, porque son partes de 100. Y al hacer la división me va a dar 0.15. Quiere decir que el factor por el cual yo tengo que multiplicar el número base para obtener ese porcentaje es 0.15, ¿sí? Es decir, para obtener el 15% de esta cantidad, multiplico la cantidad de 2700 por 0.15. Y por último, me preguntan ahí también del 5%. El 5% es el mismo número, que sería el 5 dividido entre 100. Nada más que tengan mucho cuidado, porque cuando hagan esta división de 5 entre 100, no les va a dar 0.50 como muchos luego me ponen. Esto da 0.05. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? No confundan 5 entre 100, que me da 0.05, a 50 entre 100, que me da 0.5. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Es un error muy común. Y aquí ya nada más nos queda hacer las multiplicaciones. 2700 por 0.35, que esto nos va a dar, déjenme ir con la calculadora para hacerlo más rápido. 2700 por 0.35 nos va a dar 945. Los mismos 2700, pero ahora por 0.15, que nos va a dar 405. Me salió muy grande el cero. 405. Los mismos 2700, pero ahora por 0.05, para que nos dé 135. Ahora bien, si yo sumo 1215, los invito a que lo hagan junto conmigo, más 945 más 405 más 135, nos tiene que dar 2700.
Si al sumar esto de aquí no nos da este número que tenemos aquí abajo, quiere decir que tenemos algún error de cálculo, ¿sí? Hacemos lo mismo con la superficie de Arnulfo, que son 7200 por punto 45 nos va a dar 3240. Punto 35 por 7200 nos va a dar 2520. Punto 15 por 7200 nos va a dar 1080. Y por último 7200 por punto 05 que nos va a dar 360. Para comprobar sumo las cuatro cantidades: 3240 más 2520 más 1080 más 360 y efectivamente nos dan 7200. Y así sucesivamente. Yo creo que ustedes le pueden terminar la tabla donde tienen que calcular los diferentes tipos de maíz con estos porcentajes, así como hicimos los primeros dos, y completar esta tabla, ¿no? Ahora bien, una vez se completen la tabla, les voy a hacer dar la instrucción para que esta parte de aquí la puedan hacer en su cuaderno. Es importante porque si lo está marcando el libro, que esta parte de aquí lo hagan en el cuaderno. Voy a tratar de resaltárselo. Nada más para que quede constancia de lo que acabo de decir, porque, bueno, ya no quiero sonar como disco rayado, pero ya van muchas veces que les pido que me hagan cosas en el cuaderno y 5 o 6 alumnos son los únicos que lo hacen, los demás nadie lo hace y bueno, pues lamentablemente he tenido que quitar puntos. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando reciban sus calificaciones, todos los puntos que perdieron por eso y que pues ya no los van a poder recuperar. Espero que para el segundo trimestre pues aprendan la lección y puedan aumentar su calificación entregando las cosas como se les estoy pidiendo. Ahora bien, lo único que tienen que hacer en el cuaderno es esto. Vamos a hacer un acercamiento y dice: explica en tu cuaderno cómo calcular 5% de una cantidad, 15% de una cantidad, 35% de una cantidad, 45% de una cantidad. Eso se los acabo de explicar aquí. Para calcular el 5% de una cantidad, aquí está. Tenemos que convertir el 5% a un factor decimal, convirtiendo primero a fracción y luego haciendo la división para convertirlo a decimal. Y este mismo número decimal viene siendo un factor de conversión porcentual que se tiene que multiplicar por la cantidad base, es decir, la cantidad a la cual yo le quiero calcular el 5% para que me dé el resultado. Para acabar pronto, tendría que multiplicar esa cantidad por 0.05. Si quiero calcular el 15% de una cantidad, pues tendría que calcular la cantidad, multiplicarla por 0.15. Si quiero el 35% de una cantidad, la cantidad por 0.35. Si quiero el 45% de una cantidad, es multiplicar la cantidad por 0.45. Pero tienen que especificar que tienen que ser estos pasos. No directamente brincamos. Esto ya lo pueden hacer con experiencia, pero como se trata de explicar, necesito que expliquen que este porcentaje pasa primero por una fracción y después por un decimal, y que después ese decimal se multiplica por la cantidad para obtener este porcentaje. ¿Sí? Es una explicación con palabras de lo que ustedes tienen que hacer para poder calcular estas cuatro operaciones. ¿Sí? Entonces los invito a que la explicación me la hagan contundente y nutrida y sobre todo clara de lo que se tiene que hacer con sus propias palabras.
Esto van al cuaderno, les vuelvo a repetir. Al terminar de hacer captura de pantalla o de tomarle fotografía a esta página 68, tienen que anexarme la fotografía o la imagen de su cuaderno donde viene esta explicación, para después hacerme la fotografía de la página 69, que es la que a continuación vamos a ver, que es este de aquí. Bueno, aquí tenemos una diferencia, porque ahorita van a ver que les voy a explicar. El número 2 dice así: otros agricultores sembraron la variedad C de maíz en una parte de sus terrenos. Los siguientes rectángulos representan sus terrenos. Las partes coloreadas, estas de aquí anaranjadas, lo sembrado con maíz C. Anota el porcentaje al que corresponde cada parte sombreada. Bueno, aquí para poder hacer eso tendríamos que medir los cuadrados o estas figuras geométricas. Vendrían siendo rectángulos, ¿no? Para mí es difícil hacerlo desde aquí porque yo no tengo las herramientas óptimas para hacer este cálculo. Y la verdad me tardaría mucho en tratar de hacerlo. Lo podría pasar a AutoCAD y más o menos medirlo en AutoCAD. Y bueno, sería algo más complicado. Entonces, nada más les voy a decir esto. Lo que tienen que hacer es con una regla medir cuánto tienen de aquí hasta acá. Y esta medida es la división de esta figura geométrica. Esta misma medida la voy a repetir acá. Y si se dan cuenta, pues está dividido en dos. Y las figuras que están divididas en dos están divididos en, a ver, lo voy a poner acá abajo, en medios, ¿no? Y como de los dos medios que forman el entero, estoy tomando solamente uno, entonces esto me representa un medio. Ahora bien, este medio, para pasarlo, bueno, lo voy a poner aquí a un lado. Lo pueden hacer de dos maneras. Un medio lo podrían convertir a una fracción con base en 100. Es decir, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que la base sea 100? 2 por cuánto me da 100. 2 por 5 pues serían 10, ¿no? 2 por 50 me daría 100. Y 1 por 50 me daría 50. Entonces, si se dan cuenta, si yo multiplico esta fracción por 50, voy a encontrar una fracción equivalente, que es 50 centésimos, que al simplificarla me va a dar 0.5. Y 0.5 significa el 50%. ¿Sí? Entonces aquí, en lugar de poner esto, ya voy a poner directamente que me representa el 50%. Ahora bien, vamos a brincarnos este paso porque a lo mejor es un paso tedioso. Y vamos a hacerlo con la siguiente figura. Vuelvo a medir de aquí a aquí. Tengo una medida, no me importa cuánto mide en centímetros, pero tengo que replicar la misma distancia hacia abajo. Entonces voy a tratar de emularlo así. Vamos a suponer que aquí tengo ya una segunda que debe ser igualita a la primera. Aquí voy a tener una tercera que debería ser igualita a esta de acá. Y esta misma de acá la vuelvo a poner aquí. De tal manera que lo que estoy haciendo es dividiendo la figura en cuántas partes iguales. 1, 2, 3, 4. Lo estoy dividiendo en cuartos. Entonces, si un entero tiene 4 cuartos y estoy tomando 1, 2, 3 de esos 4 enteros, de esos 4 cuartos, entonces la fracción que estoy buscando para la figura de Jacinto es 3 cuartos. Y aquí directamente nos vamos a brincar este paso, porque 3 cuartos, ¿cuánto equivale en número decimal? Pues equivale a 0.75, ¿no?
y 0.75, que es la representación en decimal de un porcentaje. Para convertirlo a porcentaje lo multiplicamos por 100, ¿no? Entonces esto es por el 100%, y esto nos va a dar, ya lo había escrito, nos va a dar el 75%. Ahí está. Y por último, la figura de Juan. Si se dan cuenta, de aquí para abajo no tengo divisiones, tengo una división muy grande. Entonces voy a agarrar esta parte de aquí abajo para hacer las divisiones. Entonces agarro esta parte, la voy a medir con una línea. Ustedes con su regla, no sé cuánto vaya a medir, pero la medida que les dé aquí la van a trazar nuevamente hacia arriba. A ver, voy a ver si me sale derecho, porque insisto que con este mouse es difícil hacerlo derechito. Pero vamos a suponer que ahí está. Lo vuelvo a trazar hacia arriba. Ahí está. Lo vuelvo a trazar hacia arriba. Ahí está. Lo vuelvo a trazar hacia arriba. Ahí está. Yo lo estoy haciendo a cálculo, pero ustedes evidentemente con su regla lo van a hacer de manera exacta. Aunque no va a haber mucha variación, lo que me interesa saber nada más es en cuántas partes iguales está dividido esta figura. Si se dan cuenta, está dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, esta figura está dividida en quintos, de los cuales, de estos 5 quintos que forman parte de un entero, estoy tomando solamente uno. Por lo tanto, esta figura, la figura de Juan, me representa un quinto lo que está sombreado. Y si yo convierto un quinto a número decimal, esto me va a dar 0.2. Y si ese 0.2 lo multiplico por el 100% para convertirlo en porcentaje, esto me va a dar como resultado el 20%. Entonces aquí tenemos el 20%. Y ya tenemos calculados los porcentajes de ocupación que tiene cada uno de los tres terrenos. Gregorio tiene ocupado el 50% de su terreno, Jacinto tiene ocupado el 75% de su terreno, y Juan tiene ocupado el 20% de su terreno. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al número 3. Y dice así: las superficies coloreadas corresponden a las partes en las que se sembró maíz C en tres terrenos más. Es decir, estos tres terrenos son diferentes a los de aquí arriba. Debajo de cada una se indica el porcentaje del terreno que se sembró con este maíz. Es decir, ya nos están diciendo el porcentaje de ocupación. Por ejemplo, Antonio está ocupando el 20%. Manuela está ocupando el 25%. Y Andrés está ocupando el 75% de ese terreno. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, nada más viene la parte anaranjada. No es como estas figuras. A estas figuras les faltaría dibujarles la parte que no está coloreada. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder contestar esas tres preguntas. Inciso A: ¿qué terreno es el más pequeño? El terreno, no la parte sombreada. El terreno completo. B: ¿y el más grande? Entonces, para saber esas dos cuestiones, tenemos que completar el entero. Si aquí tenemos que Antonio tiene el 20% de su terreno ocupado con esto, y el total de los tres terrenos, cada uno debe tener un 100%, ¿no? Porque el 100% representa los tres terrenos, ¿no? Todos los terrenos son o equivalen al 100%. ¿Sí? Quiere decir que si está ocupando el 20%, ¿cómo puedo saber? Esto de aquí me representa el 20%. Voy a corregir acá, porque el terreno completo es el 100%. Aquí tiene el 25%. Y aquí tiene el 75%.
quiere decir que lo que le falta al terreno sería 100 menos 20. O sea, a ese terreno le falta el 80% que está sin sembrar, para que juntos me sumen el 100%, lo que está sembrado y lo que está sin sembrar. Aquí, por ejemplo, dice que tiene el 25% ocupado. Eso quiere decir que lo que no está ocupado es el 75%. ¿Por qué? Pues porque 100, que es el total, menos 25, que es lo que tengo ocupado, me da por resultado el 75%, que es lo que no está ocupado. Y Andrés tiene ocupado el 75%. Quiere decir que le falta el 25%. Perdón, no sé por qué no me hizo nada aquí, perdón, una disculpa. Se me fue la conexión. Se me fue la conexión. Bueno, les sigo hablando mientras tanto. El 75% es lo que tiene ocupado, todo lo que le falta es el 25%. ¿Sí? Bueno, les sigo platicando porque el video se sigue grabando aunque no tenga la conexión para poder trabajar el Jamboard. El Jamboard se trabaja en línea. Me preguntan ahora sí, ¿qué terreno es el más pequeño? Pues el más pequeño es el que en conjunto le... ¿Cómo les explicaré? Eh, la suma del 20% con el 80% en el primer terreno nos va a sumar siempre el 100%, pero no sabemos cuántos metros cuadrados son, ¿sí? Para poder saber precisamente esa diferencia, yo podría completarlo. Lo que pasa es que la explicación que les quiero dar es escrita y lamentablemente no me deja escribir ahorita aquí el Jamboard precisamente porque tengo estableciendo la conexión. Pero bueno, vamos a hacerlo más, digamos, lo más práctico. Y vamos a agarrar aquí en Word para que sea más sencillo de hacer. A ver, vamos a insertar tres formas diferentes. Vamos a insertar primero desde aquí abajo un terreno que va a ser, vamos a agregarle texto. Dijimos que esto era el 25%, no, el 20%, era el 20%, ¿no? Es lo que me representaba el primer terreno, ¿no? Luego tengo otro terreno que está ocupado pero al 25%. Entonces vamos a aumentarle para aquí arriba, más o menos así, porque este me representa el 25%. Y por último voy a tener el tercer terreno que me representa el 75%. ¿Sí? A ver, más o menos sería por aquí así. ¿Sí? Para que yo los complete, es decir, para completar el 100%, voy a tener que agarrar esta figura de aquí. ¿Y cuántas figuras de 20 le tendría que agregar? Fíjense bien. Le agrego una, le agrego otra, le agrego otra más y le agrego una más. Y si yo sumo todo, 2, 4, 6, 8, 10, ya tendría aquí el 100%. ¿Estamos de acuerdo? De los cuales, es que si lo pongo sin... Bueno, a ver si lo puedo hacer.
porque se supone que no le estoy quitando el color, porque se supone que son terrenos donde no tiene nada sembrado. Lo único que me sirvió fue el tamaño. Ahí está. Y tengo 20% sembrado y lo demás está sin sembrar. Y el tamaño del terreno sería más o menos este. Para el otro terreno tengo aquí 25%. Si le agrego otro 25%, formaría apenas un 50%, ¿no? Si le agrego otro 25%, formaría ya un 75%. ¿Sí? Si le agrego otro 25%, ya estaría formando un 100%. De los cuales dijimos que están sin sembrar esas partes que acabo de agregar. Nada más el 25% estaba sembrado. Ahí está. Ya aquí se pueden dar cuenta que el segundo terreno está más grande que el primero. Y para el tercer terreno, fíjense bien lo que va a pasar aquí. A ese terreno lo que le hace falta nada más es un 25%. Digamos que le hace falta más o menos esto de aquí. Entonces, si yo agarro esta figura y se la agrego aquí, esto es lo que le haría falta a ese tercer terreno. Por lo tanto, digamos que lo que le hace falta, bueno, aquí quiero que se vea mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Ese 75, vamos a dividirlo entre 2, perdón, entre 3 para que me dé el 25%. Entonces voy a agarrar la misma figura que está aquí, pero no se la puedo agregar completa porque es el 75%. Le tengo que agregar nada más la tercera parte, más o menos aquí. Y así se veía más claro, ¿no? El tercer terreno sería el más pequeño. Entonces, si nos regresamos a lo que estábamos calculando aquí, ¿qué terreno es el más pequeño? Pues el de Andrés. Ya nos dimos cuenta aquí en las figuras que tuve que dibujar aquí en Word que de los tres terrenos el de Andrés fue el más pequeño al agregarle ese 25% que le hacía falta. Después nos preguntan, ¿y el más grande? Pues el más grande sería el primero, ¿sí? Porque es el que tenemos en tamaño más pequeño, pero que le falta más por sembrarse, ¿sí? Aquí se puede apreciar que del primer tamaño al segundo hay una pequeña diferencia. Del segundo al tercero ya hay una diferencia más pronunciada, ¿sí? Entonces por simple comparación nos podemos dar cuenta de eso. Ahora bien, traza en tu cuaderno los tres terrenos completos y verifica tus anticipaciones. Esto ya no se los voy a pedir porque la verdad batallo mucho para que me lo entreguen. Entonces nada más con que me hagan lo primero del cuaderno es suficiente. Esto de acá ya no es necesario. Lo que sí van a hacer ustedes aquí mismo en esta tabla, en su cuaderno, es la tabla que contiene los datos de los terrenos de otros 5 agricultores. El área total, área sombreada y el porcentaje que representa. Si se dan cuenta, María tiene un área total del 5.400, es decir, este es el 100%. El área sombreada es lo que se va a sembrar, que es el 20%. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? El 20% de 5.400, o lo que es lo mismo, 5.400 por punto 20. En el área de Ramón, o en el terreno de Ramón, si se dan cuenta, me están dando el área sembrada, que me representa el 50%. Entonces, si el área sembrada es el 50%, el área total pues es el otro 50 más la sembrada, ¿no? Entonces aquí sería el doble de este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Alejandra es el mismo caso. Esto me representa el 25%. El 25% es la cuarta parte de todo el terreno. Entonces esto lo multiplico por 4
y voy a obtener el 100%. Y aquí el porcentaje que voy a sacar, ¿qué porcentaje me representan 2100? Bueno, si ese es el 100% y ¿qué porcentaje podrá ser? Sería dividir 2100 entre 8400 y nos va a dar un número fraccionario, es decir, un decimal. Ese decimal lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Y acá es el mismo caso que Ramón y Alejandra. Tenemos 800 metros cuadrados que me representan apenas el 10%. O sea que aquí debe haber el 90% más esto, ¿no? Entonces, si esta es apenas la décima, más bien el 10% viene siendo la décima parte. Me faltan 9 partes más. Entonces esto lo multiplico por 9 veces para que me dé el total más este 800 y ya me da el total. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo van a hacer ustedes, como ya les acababa de indicar. Espero que se haya entendido. Y bueno, esto fue la lección número 27. Espero que haya quedado claro. Una disculpa por mis problemas con el internet, pero ya estábamos llegando al final. Yo creo que no vaya a haber más dudas. Les agradezco su atención y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima.